La caja de CD doble disponemos de dos tipos de materiales. Una de poliestileno, que son la clásica de toda la vida, de cristal, y las de polipropileno, que son las del mismo material que las cajas de DVD. En las cajas de poliestileno dobles solo hay de un solo tamaño, que es la 10.5, es decir, que tiene un grosor de 10 milímetros y medio. Solo existe este tamaño. Las cajas de polipropileno disponemos de dos tamaños, las delgadas o slim y la clásica, que es igual que las de poliestileno cristal de 10.5. Todas las cajas de polipropileno llevan para poder poner una carátula. Esta es la slim para dos discos. Esta es la transparente. Es una semi-slim. No llega a ser los 10.5 de la clásica, ni tampoco los 7 milímetros, son unos 8 milímetros. También lleva plástico exterior. Evidentemente no dispone de pestañas porque no hay sitio para poner un libreto. También dispone de plástico exterior para poner toda una carátula y tampoco dispone de pestañas para poner un libreto. Estas, que son de polipropileno, se llaman de video CD. Las clásicas de poliestileno sí que disponen para poder poner un librito. Aquí lleva una pestaña, aquí otra pestaña, aquí otra pestaña, aquí otra pestaña. Aquí lleva absolutamente para poder simplemente poner una contraportada, si queremos. ¿Quién consume este tipo de cajas? Esta es la clásica caja para música clásica. Se puede para muchas otras cosas. Esta, la de polipropileno, actualmente es más utilizada por grupos de música alternativa o gente que simplemente lo quiere archivar. La caja de un disco polipropileno o de incluso de dos es muy demandada por los videoclubs porque, sobre todo la slim, nos permite meter más discos en poco espacio y en baldas más pequeñitas. La ventaja del 10.5 es que el canto puede ponerse un texto que se pueda ver con más claridad. Si queremos dar un toque más profesional, las podemos emblistar las cajas con la misma bolsita que la caja de un CD o Hebel, puesto de que evidentemente es el mismo grosor, 10.5. Existen unas bolsitas que van en paquetes de 100 unidades con una tirita adhesiva para poder encelofanar. Simplemente es introducir el disco en la funda, lleva una tirita adhesiva. Esta tirita adhesiva normalmente lleva algún soporte de color para que veamos dónde está el adhesivo. Esta tira verde que se ve por aquí es el papelito para saber dónde tenemos que cerrarlo, y se nos queda totalmente emblistado, dando un toque un poco más profesional. La caja de polipropileno o de BioCD también admite este mismo funda.